y tenemos que pedirles papeles, pero ya el viernes terminamos, es que el fin de semana les prometo ordenar eso finalmente. Pero ahí vayan juntándolos, ¿eh? Bueno, somos 30. Ok, muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, vamos a vernos. Ok, Galis, ¿cómo estás? Muy bien, doctor. Eh, Siempre estoy bien. Muy bien, jóvenes. Entonces, ayer habíamos visto que el corazón está conformado justamente para la función que tiene. Todo en el organismo, todo el organismo está diseñado para la función que tiene, ¿verdad? Entonces, el corazón de repente parece medio complicado por la razón de que el corazón se está moviendo, ¿verdad? Entonces eso hace que sea un poquito más difícil conocer no tanto su conformación. La conformación es difícil, la conformación anatómica, por la idea que tenemos desde toda la vida de las cavidades son derechas e izquierdas. Pero bueno, ahora ya saben ustedes que no es así y eso explica por qué en la radiografía de tórax ven lo que ven ustedes o imaginan lo que ven. ¿Sí? En cambio, en la función, ahí sí, la función es un poquito más complicada porque hay contracción y hay relajación. Y justamente se denomina eso fases del ciclo cardíaco. Y entre el S1, que es el primer ruido, y el S2, que es el segundo ruido, entonces ahí está comprendida la contracción, ¿sí? En lo que se cierran estas válvulas y se cierran estas válvulas, entonces ahí está comprendido la sístole, es decir, la contracción. Por lo tanto, entre el segundo ruido y el primer ruido siguiente está comprendida la diástole, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a partir de eso, ¿sí? La contracción tiene que ver con la sístole y está comprendida entre el primero y el segundo ruido. La relajación se denomina diástole y está comprendida entre el segundo ruido y el primer ruido siguiente, ¿sí? Eso es. Ahora bien, estos cambios, ¿de qué manera se reflejan en la función del corazón? Bueno, pues esto tiene que ver con estos dos señores, ¿verdad? Este señor bigote poblado muy serio es Frank, y este señor lampiño completamente es Starley, ¿verdad? Entonces, ellos dos, hace muchos años, que ahora ustedes lo hacen siempre en sus prácticas de fisiología, ¿sí? Sus prácticas de fisiología, ahí donde ustedes estimulan un músculo, y entonces ven qué es lo que pasa cuando lo estimula, que se contrae, y luego que se relaja, ¿sí? Entonces, ven, nomás que ellos, claro, lo hicieron con músculo cardíaco, ¿verdad? Y entonces ellos llegaron a la conclusión de que el corazón moviliza el volumen que existe dentro de la circulación general, lo moviliza, pero lo hace de una manera que de lo que llega, o sea, en la diástole, llega a cierta cantidad, ¿sí? Por eso es que les decía que ahora es muy importante conocer también que puede existir falla del corazón en diástole.
cosa que antes no se nos ocurría. Siempre pensamos que la falla del corazón es en la contracción, es en sístole. Pero ahora sabemos que no. Obviamente que es muchísimo más frecuente la falla en sístole. Por eso es que, para fines prácticos, nosotros siempre imaginamos la insuficiencia cardíaca como una falla en la expulsión de sangre. Pero ahora sabemos que también algunos casos, menores casos, pueden fallar porque la relajación no es adecuada y la cantidad de sangre que llega no es suficiente. Esa cantidad de sangre pasa y, claro, el ventrículo izquierdo, pues lo que le llega, si es un corazón suficiente en el punto de vista sistólico, pues él dice, esto me llega, esto arrojo, ¿verdad? Pero el problema fue que llegó poco, ¿sí? Entonces, pero bien, pero el problema es, sobre todo, ¿qué es lo que sucede? Bueno, lo que sucede es que, de acuerdo a la ley de Frank Starling, ¿sí? El corazón lo podríamos asemejar a un globo. Entonces, está el globo aquí, ¿sí? Aquí lo tienen ustedes, al reposo, y después ustedes lo llenan de agua. ¿Sí? Entonces, llega hasta aquí, y entonces, al momento de contraerse, ¿sí? Expulsa, ¿sí? Pero no expulsa todo, porque cuando nosotros vemos un video de la circulación, ustedes ven que llega la sangre al corazón, ¿sí? Y entonces el corazón de repente se contrae y toda la sangre se va. Y el corazón queda completamente vacío y eso no es cierto, ¿verdad? De lo que le llega el corazón, de lo que le llega en diástole, el corazón, ustedes ya lo saben, únicamente expulsa el 60 al 70%, que es lo que se llama fracción de eyección. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que en el corazón queda un 30-40%. ¿De acuerdo? Entonces, ese video donde el corazón se contrae, se va todo y el ventrículo queda completamente vacío, eso no es cierto. ¿Sí? Únicamente se contrae, pero únicamente expulsa el 60-70%, ¿verdad? Entonces, ¿de qué depende que más sangre o menos sangre se expulse? Pues depende que tanta sangre llegue en diástole, ¿sí? Entonces, hablando otra vez del globo, llegó poquito, ¿sí? Pues expulsa poquito. Luego llega más, se expulsa más. No todo, nada más el 60-70%, pero es más. Y luego más, y entonces más, ¿sí? Llega más, expulsa más, ¿verdad? Pero como el globo, el corazón tiene un límite y eso lo fija la ley de Frank Starling. Llegado cierto límite, ¿sí? El corazón dice, híjole, esto es demasiado, ¿sí? Yo ya no puedo moverlo, ¿sí? Entonces, la ley de Frank Starling dice que la cantidad de sangre que llega a los ventrículos en la diástole, pues el corazón normalmente va a expulsar un 60-70%. Y a mayor cantidad de sangre que le llegue, pues mayor cantidad, ¿sí? Será la misma proporción, 60-70%, pero el volumen será mayor porque llegó mayor volumen. Pero igual, la ley de Starling establece que llegado cierto momento, ¿sí? Como es el globo, que le ponen de más y entonces se vence. Y eso mismo pasa al corazón y en ese momento el corazón está en insuficiencia cardíaca. ¿De acuerdo? Entonces esa es la ley de estos señores de hace muchos años, ¿verdad? Y que el volumen que se expulsa está en relación a la cantidad de sangre, así en pocas palabras, que llega al corazón. ¿Sí? Siempre y cuando
siempre y cuando esa cantidad de sangre que llega al corazón esté dentro de los límites fisiológicos, ¿sí? Si tú, el corazón hasta aquí, ok, hasta aquí llego. Y llegando hasta aquí, pues, pero si me sigues así, ya no puedo, ¿sí? Se vencen las miofibrillas y entonces se manifiesta la insuficiencia cardíaca. Eso es lo que hicieron Frank y Starling. Bien, y entonces de ahí se deriva esta, que es la otra tarea, que normalmente la hacen antes de que lo mencione, ¿verdad? Pero bueno, como ya la revisaron, vámonos primero, ¿qué les parece con los ruidos cardíacos? Porque dentro del ciclo cardíaco, ¿verdad? Que nos falta la definición. El ciclo cardíaco es esto. ¿Sí? Todo lo que ocurre, ¿sí? Dentro del corazón, ¿verdad? Todo lo que ocurre, entonces ustedes lo pueden resumir y graficar en el ciclo cardíaco. Y entonces la definición dice que tanto los eventos acústicos. ¿Cuáles son los eventos acústicos? Primero y segundo ruido. Tup, 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 tup. Esos son los eventos acústicos y entonces la primera aproximación al ciclo cardíaco es clínica, con el estetoscopio, con el oído, como Dios les dé a entender, ¿de acuerdo? Y claro, y ya que ustedes escuchan y establecen cuál es el primero y el segundo ruido, ¿sí? Entonces aquí está graficado, primero, segundo ruido, ¿sí? Y primero, segundo ruido. Claro, claro, también hay tercero y en ocasiones cuarto ruido, pero habitualmente son dos, primero y segundo ruido. Dup, 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 dup. ¿Ok? ¿Sí? Entonces ahí comienza, desde ahí identifican ustedes el ciclo cardíaco. Y claro, claro, esto quiere decir que cuando ustedes oyen el primer ruido, es porque está en relación al cierre de las válvulas auriculoventriculares, que son, ¿cuáles son las válvulas auriculoventriculares? Cúspide y mitral. Yes, muy bien, muy bien. ¿Sí? Entonces, esas son. Y cuando se cierran, entonces ahí coincide el primer ruido. ¿Sí? ¿Por qué digo coincide? A ver, cuéntenme. ¿Por qué no? ¿Por qué digo que el cierre de las válvulas auriculoventriculares coincide con el primer ruido? La pregunta sería, cuando se cierran las válvulas hacen un ruido que se manifiesta por el primer ruido? Pregunta. O dicho de otra manera, las valvas de auriculoventriculares cuando cierran, ¿suenan? ¿De qué material son? ¿Se acuerdan ustedes? Que eran de un material muy fino y que uno dice es increíble como una estructura que parece tan delicada es capaz de soportar la presión del ventrículo izquierdo en la diástole para que no pase sangre del ventrículo izquierdo hacia la aurícula izquierda, el sístole, ¿verdad? Entonces, la pregunta sería específicamente, ¿qué es lo que produce los ruidos cardíacos? Es la vibración que provoca el cierre de estas válvulas. Rigoberto dice que las válvulas suenan. No, doctor, yo estoy en desacuerdo. Miralis dice que no está de acuerdo. ¿De qué Según manera?
Ujú. Yo lo interpreto así. Haz de cuenta que pues cuando las válvulas se abren para que la sangre salga por la presión, estas al cerrarse la sangre regresa, pues se cierran porque la sangre regresa. Y entonces las válvulas lo que hacen es no permitir que la sangre regrese. Entonces cuando la sangre cae, es el ruido. Ok. Entonces, Miralis dice que el ruido cardíaco, los ruidos cardíacos están dados por el flujo de la sangre. Muy bien, esa es una. Antonio, creo que, déjame ver, es que, Sí, doctor. ajá, ¿ibas a Este, comentar algo? pues yo tengo entendido que el ruido de los ruidos cardíacos se producen por el solapamiento de las válvulas cuando se cierran. El primer ruido por el solapamiento de la válvula mitral Ah, y el segundo por las válvulas la válvula aórtica, pues, cuando se cierra. Ajá, no, pero acuérdate que cuando hablamos dijimos que eran estructuras muy delicadas, no hacen, cuando cierran y abren no hacen ruido, ¿verdad? Porque no son estructuras rígidas ni de un material que haga ruido. ¿Sí? Entonces, por eso Miralis dice que es por la circulación de la sangre, que tiene razón, es una de las determinantes de los ruidos cardíacos. ¿Cuál sería otra? ¿Cuál sería otra? A ver, entonces, flujo de la sangre, muy bien. ¿Qué más? Selene. La otra sería la presión con la que viaja la sangre. Ok, entonces presión, sobre todo la presión intracavitaria. Muy bien. ¿Está la otra? Entonces ya tenemos dos. ¿Sí? El flujo de la sangre, la presión que esa sangre este, ejerce sobre las estructuras del corazón. ¿Sí? Y también tiene que ver el movimiento de las cuerdas tendinosas, ¿sí? Lo que les quiero decir es que los ruidos cardíacos no están dados por el cierre o por la apertura de las válvulas, porque las válvulas no suenan, porque su composición es muy delicada. Más bien, los ruidos cardíacos son un conjunto de fenómenos que tiene que ver con la circulación de la sangre, con el paso de sangre a través de las estructuras, con la presión que hay adentro de la cavidad, con el movimiento de las cuerdas tendinosas. Entonces, le llamamos primer ruido que coincide con el cierre. No decimos primer ruido que está dado por el cierre. Decimos que coincide, ¿sí? Y la razón es esa, porque no es propiamente el cierre y la apertura. Las válvulas no hacen ruido, ¿sí? Es todos los fenómenos hemodinámicos que tienen lugar dentro del corazón o en la circulación. ¿De acuerdo? Bien. Bien, entonces, ok, ese es el primer ruido. Y vean ustedes entonces, justamente cuando se cierran las válvulas ventriculares, vamos a hablar de la válvula mitral, porque es la que tiene mayor presión, esa cavidad es la que tiene mayor presión, que es la que se ejemplifica en rojo, ¿sí? Es la que se ejemplifica en rojo, ¿verdad? Entonces, vean ustedes, aquí se cierran las válvulas. Entonces, ¿sí? Perdón, es así. Entonces, ¿sí? Se abre y cierra. ¿Cuándo cierran? ¿Sí? Entonces, en ese momento empieza a aumentar la presión, ¿sí? Dentro del ventrículo izquierdo. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Por qué? Porque obviamente que al cerrarse, ¿sí? Entonces va a empezar a, el ventrículo izquierdo, que como comentaba Miralis, se cierra en parte porque el ventrículo ya está pleno, está pletórico, ¿sí? Y entonces dice
en las válvulas, ¿sabes qué? Yo hago justamente mi función de válvula. O sea, tú, ventrículo, te contraes y aumentas tu presión, pero yo, válvula mitral, yo no me abro, ¿sí? Yo me mantengo firme para que no haya paso de sangre hacia la aurícula izquierda. Ok, perfecto. Oye, ¿y entonces qué le hago? Pues pújale. ¿Cómo? ¿Para qué pujo? Pues pújale para que la sangre salga por el otro lado. Ah, ok. Entonces tengo que salir por la aorta, por la válvula aórtica. Sí, sí. Ay, ¿por qué tengo que pujar? Ah, pues porque fíjate que en la válvula aórtica ahí se ejerce la presión sistémica. Entonces tienes que vencerla. Ah, ok. Entonces contigo no puedo. No, no. Yo válvula mitral. ¿eh? Sí, aunque ejerzas mucha presión, yo me mantengo cerrado. Y no va a haber paso. ¿De acuerdo? Ok, pues ni modo. Entonces me voy por el otro lado. Pero digo, Chihuahua, pero no es tan fácil, pues. No es tan fácil porque resulta que la válvula aórtica, ¿sí? La válvula aórtica tiene la presión de la circulación sistémica. Pues tengo que vencer la presión sistémica. Híjole, pues qué problema. Bueno, pues entonces, ¿qué voy a hacer? Pues aumenta la presión dentro del ventrículo izquierdo. ¿Y cómo le hago? Pues contráete. Ah, ok. Está bueno, está bueno. Entonces me voy a empezar a contraer. ¿Para qué? Para aumentar la presión. ¿Para qué? Para poder vencer la presión sistémica y que la válvula aórtica se abra. ¿Sí? Entonces, aquí desde que se cierra la válvula mitral, ¿sí? Y entonces la válvula mitral ya no permite que haya paso hacia atrás, entonces el ventrículo dice, bueno, pues ni modo a pujar, y empieza a pujar, a pujar, a pujar, a pujar, a pujar, a pujar, y vean ustedes, hasta aquí, hasta que llega a la presión sistémica, ¿sí? Se abre la válvula aórtica, ¿de acuerdo? Entonces, toda esta primera fase, ¿sí? Toda esta primera fase, ¿qué le pasa al ventrículo? ¿Se contrae o se relaja? Se contrae. Ok, entonces es una fase de contracción, ¿de acuerdo? Y el volumen que está dentro del ventrículo izquierdo, ¿se modifica o sigue igual? Se mantiene. Se mantiene, claro. ¿Por qué? Porque puja, pero hasta que no logre ver aquí la cantidad de sangre que hay dentro del ventrículo es la misma. ¿Cómo le llaman ustedes a esa fase? Se contrae y el volumen es el mismo. Contracción Contracción isovolumétrica. isovolumétrica. Sí, muy bien. Entonces, esta primera fase se llama fase de contracción isovolumétrica. ¿Sí? Aumento mi presión, no me deja regresarme hacia atrás la válvula mitral, que aunque es muy delicada, es muy fuerte, no me permite, entonces la única manera es que me vaya hacia adelante. Y hacia adelante está la válvula aórtica, pero la válvula aórtica, ¿sí? Tiene la presión sistémica. Entonces yo tengo que vencer la presión sistémica y para eso tengo que pujar mucho, ¿sí? Y el tiempo que pujo, no sale nada. Entonces se llama contracción isovolumétrica. ¿De acuerdo? Y claro, cuando yo me contraigo, pues va a llegar un momento en que voy a lograr, ¿sí? Expulsar la sangre a través de la válvula aórtica, ¿sí? Y entonces aquí se abre la válvula aórtica. ¿Ok? ¿Sí? Y claro, y entonces, como yo estuve pujando mucho hasta que logré vencer, entonces cuando se abre la válvula aórtica, lo que está aquí a punto de queriendo pasar, va a pasar rápidamente, ¿sí? Va a pasar rápidamente y se llama entonces esa fase donde hay paso de sangre del ventrículo izquierdo hacia la aorta. ¿Cómo le llaman ustedes? Eyección rápida. Eyección rápida. Claro, ¿verdad? Entonces es rápida
y es eyección, o expulsión, o eyaculación. Pero mejor le llamamos expulsión o eyección, ¿sí? Que viene siendo lo mismo. Entonces, eso sucede. Y claro, y es rápido, ¿sí? Fase de expulsión o de eyección rápida. ¿Por qué? Pues porque estuve empujando mucho tiempo, pues, y hasta que no logré abrirla, entonces paso rápidamente. Y luego, ya más despacito, ¿sí? Fase de expulsión o eyección lenta. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y entonces a esto así le llamo. Pero claro, llega un momento. Llega un momento, ¿sí? Llega un momento en que yo, ¿sí? Ya expulso todo lo que tenía que expulsar. Y entonces, en ese momento, ¿sí? La presión, ¿sí? La presión que se ejerce, que hay dentro del ventrículo, empieza a bajar, ¿sí? Y entonces, cuando empieza a bajar, la válvula aórtica dice, ya dejó de pujar. Entonces, ¡pum!, se cierra la válvula aórtica, ¿sí? Porque entonces, como el ventrículo izquierdo ya expulsó lo que tenía que expulsar, entonces ahora las presiones se invierten. La presión sistémica nuevamente es mayor que la que hay dentro del ventrículo izquierdo. ¡Pum! Entonces se cierra la válvula, ¿sí? ¿Qué es lo importante aquí? Que los ruidos cardíacos coinciden con los cierres. El ruido coincide con el cierre de la válvula ventricular, el segundo ruido coincide con el cierre de la válvula aórtica. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Y claro, ya que esta presión baja, entonces en ese momento la válvula mitral dice, caray, ¿sí? La presión que tenía el ventrículo izquierdo está bajando mucho y llegó a bajar hasta el grado en que yo, válvula mitral, con la presión que tengo en la aurícula izquierda, que no es tanta, nunca va a ser como la del ventrículo izquierdo, caray, bajó, ¿por qué? Pues porque ya se fue hacia la válvula aórtica. Ok, entonces ya nada más quedó un 30-40% de la sangre que había y por lo tanto la presión disminuye. Ok, entonces, ¿qué pasa? Ok, pues entonces, ¿sabes qué? Ahora sí, ¿sí? Ya se vació el ventrículo izquierdo, no completamente, pero ya se bajó lo suficiente para que mi presión en la aurícula izquierda sea mayor. Y entonces, en este momento, se abre las válvulas auriculoventriculares, en este caso específico, la válvula mitral. ¿Y qué sucede? Y sucede que empieza a llenarse, en este caso, el ventrículo izquierdo. Y a eso le llamamos diástole. ¿De acuerdo? Diástole. Entonces, la diástole igual, tiene una fase rápida, luego se estabiliza, y cuando ya se va cerrando la válvula mitral, ¿sí? O sea, la válvula mitral dice, la presión en el ventrículo izquierdo ya bajó mucho, ¡pum!, me abro. Pasa sangre de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo, y entonces dice, ¿qué pasó? No, pues ya la presión del ventrículo izquierdo empieza a ser mayor. Bueno, pues entonces ciérrate. Ok, ahí voy, ¿eh? Y se va cerrando, pero de repente aquí, justamente, donde dice hay un evento que se llama contracción auricular. Y entonces la válvula que ya se iba cerrando, ¿sí? De repente la aurícula dice, espérenme tantito. Le echo un chisguete, abre otra vez la válvula mitral y luego se cierra. ¿Sí? Entonces, la diástole está dada por el llenado, ¿sí?, del ventrículo izquierdo en este caso, ¿sí?, que casi al final, ¿sí?, ya se llenó, y casi al final, ya cuando las
válvulas se estaban cerrando porque la presión del ventrículo empezaba a ser otra vez mayor. Entonces dicen, ya me voy a cerrar, pero la aurícula izquierda, ¿sí?, se contrae. Sístole auricular, ¿sí?, que contribuye con un 20% del gasto cardíaco. Y vean ustedes, si ven ustedes el electrocardiograma, ¿sí?, la contracción de la aurícula coincide con la onda P, ¿sí? La onda P indica que la aurícula se contrae. ¿De acuerdo? Entonces, eso más o menos da un 15-20% del gasto cardíaco, ¿verdad? Por lo tanto, si tú tienes si tú tienes un ritmo normal, esto va a pasar siempre, porque siempre se va a contraer la P aquí al final y siempre va a haber un paso de sangre de la aurícula cuando ya las válvulas estaban cerradas. ¿Vale? Y se cierra. ¿De acuerdo? Entonces, pero para esto, sí, tiene que haber onda P. Tiene que haber onda P de contracción auricular. Quédense, que les quede muy bien grabado esto, para que cuando veamos un electrocardiograma que no tiene onda P, entonces ustedes dicen, ah, caray, no tiene onda P. ¿Sabes qué? Ese paciente no tiene esta contracción, ni tiene ese 15-20% del gasto cardíaco que normalmente debe haber. Y si ese acontece en ustedes ni lo sienten, ni lo sienten. O sea, 20% para ustedes, más o menos de gasto cardíaco, no le pasa nada. Pero si la persona tiene una edad muy avanzada, o peor, si tiene una cardiopatía, ¿sí?, ese 20% puede ser la diferencia entre un corazón suficiente y un corazón insuficiente. Acuérdense de esto cuando veamos un tipo de arritmia donde no hay onda P. Y cuando esa arritmia se presenta, generalmente las personas caen en insuficiencia cardíaca. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando empezó esa arritmia, ¿sí?, se perdió la contracción auricular y se acabó ese 15-20%, que como yo estoy enfermo del corazón, entonces ese 15-20% me es muy, pero muy necesario. Sí, cosa que en una persona sana o joven como ustedes, pues ni la siente, ¿sí? Y entonces ya acá, ok, ya aventé mi chisguete, ¿sí? La mitral ya se estaba cerrando, finalmente se cierra y comienza nuevamente el ciclo cardíaco. Por eso es importante que en el dibujo que ustedes me van a mandar pongan dos ciclos, ¿sí? Porque están están haciendo jugo ahí, haciendo mucho. Bueno, entonces, ¿de acuerdo? Este es el ciclo cardíaco. Y claro, conforme pase el tiempo, pues vamos a ver, ya que veamos electrocardiografía, pues vamos a aparejar el electrocardiograma al ciclo cardíaco. Aquí lo que es muy visible es, esta es la onda P, y cuando se contrae el ventrículo es el QRS. La onda P es la contracción auricular, el QRS es la contracción ventricular. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y acá van a ver ustedes esta onda T,
es la repolarización del ¿sí? Que se prepara para la siguiente. ¿Sí? Entonces, pues básicamente, vean ustedes, este es un juego entre ruidos, con los cierre de las válvulas. Este es un juego entre presiones, ¿sí? ¿Verdad? Y este es un juego entre el trazo electrocardiográfico, ¿sí? Y obviamente el movimiento del corazón, ¿sí? Entonces, ustedes, para poder entender la fisiopatología de las enfermedades del corazón, pues idealmente deben de acordarse siempre de cómo está constituido el ciclo cardíaco, ¿de acuerdo? Y entonces nos detenemos tantito y guardo, ok. ¿Y alguna pregunta que tengan ustedes? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? ¿Sí? Entonces ya saben anatomía, por fin, ¿sí? Ustedes son del grupo de estudiantes de medicina y futuros médicos que ya saben que el corazón no es derecho e izquierdo, ¿sí? Esa ha sido mi pelea toda la vida con los instructores de anatomía, ¿verdad? Porque digo, ¿cómo es posible que si ellos tienen el corazón en la mano, ¿sí? Ustedes no puntualicen que lo que están viendo son sobre todo cavidades derechas y muy poquitito del ventrículo izquierdo? Y ustedes les digan, si tienes que voltear el corazón para que veas la aurícula izquierda que está atrás. ¿Atrás dónde? Pues atrás, ¿sí? De la aurícula derecha. Está atrás, ¿sí? Pero en fin, por eso es que de repente, cuando nosotros vemos una radiografía de tórax, pues por eso nos perdemos, pues, ¿sí? Porque nosotros queremos ver aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. Y claro, el ventrículo izquierdo es engañoso, pues, ¿sí? Es posterior, pero es como los políticos, pues, ¿sí? El ventrículo izquierdo es como los políticos, pues, ¿sí? Él siempre quiere figurar, ¿verdad? Entonces, le toca atrás, tú estás atrás, pero el ventrículo izquierdo siempre, ¿sabes? Entonces, bueno, está bien, ¿verdad? Entonces es posterior, ¿sí? Un poquito hacia la izquierda, pero es posterior, ¿sí? Entonces ese concepto es importante. Entonces ahora sí ya, para que ustedes entiendan la radiografía, entiendan que si el ventrículo izquierdo crece, el ventrículo izquierdo no crece para la izquierda o para la derecha. El ventrículo izquierdo crece hacia adelante, ¿sí? Y entonces no hay cardiomegalia radiográfica porque el perfil izquierdo está ocupado por el ventrículo izquierdo y el ventrículo izquierdo está bien. El ventrículo derecho está crecido hacia adelante, ¿sí? No hay cardiomegalia radiográfica porque en la radiografía no se mueve el perfil izquierdo, pero sí hay cardiomegalia anatómica. Mande, Walter. Doctor, una duda. Sí, mande. Ya ve que comentó que la onda P y la onda QRS es de la contracción de la aurícula y el ventrículo respectivamente. Así es. ¿Y la despolarización, doctor, está escondida en la misma onda o es antes? ¿La despolarización de quién? Pues en la aurícula, es que yo había entendido pues, hace tiempo que la onda P era la despolarización de la aurícula. Sí. Y pues poco después era la contracción, pero se ocultaba en la onda Q. Por eso no se notaba. Digo, la repolarización. Pero poco después de la repolarización, o sea, la onda P era la contracción. Y la onda QRS era la despolarización, pero del ventrículo, pues. Y que la contracción se ocultaba ya un poquito después de la onda S. Okay, muy bien.
Así. Más o menos, este es un trazo electrocardiático y tienes razón. Tienes razón. Lo que pasa es que esta onda P, ¿sí? Lo que hace es hablar de que las aurículas se están despolarizando. Cuando veamos electrocardiograma, van a ver que cuando decimos despolarizar, y sí, estamos hablando de contracción. Y cuando decimos repolarizar, estamos hablando de dilatación. Lo vamos a ver en el electrocardiograma. Tienes razón. En el electrocardiograma se ve la onda de despolarización auricular. Y luego viene aquí, ¿sí? Este segmento se llama, ¿sí? Este segmento donde el impulso se queda un ratito en el nodo auriculoventricular, ¿sí? Y ya que las aurículas se vaciaron completamente, entonces ya el impulso dice, ahora sí, ya voy a salir. ¿A dónde? Pues a las de His, y de las de His pues me voy a ir a la rama derecha y a la rama izquierda que está en los ventrículos. Entonces así lo hago y lo que pasa es que entonces yo tengo una onda, ¿sí? De despolarización del ventrículo. Y luego ya, en esta onda, que es la onda, tienes razón, esta onda es la repolarización del ventrículo. Entonces tu duda es, ¿dónde quedó? Esta es la despolarización auricular, esta es la despolarización ventricular, esta es la repolarización ventricular. Entonces tu duda es, pues, ¿dónde quedó entonces, sí? La repolarización auricular. Sí, tienes razón, queda aquí. Dentro del QRS. Por eso, habitualmente no se ve. Hay algunos autores que dicen, sí, sí se ven, vean. Lo ponen así y dice así. Y entonces así una cosita aquí chiquitita, dice, ahí está, mira, ahí está. ¿Sí? Pero no, en realidad, para fines prácticos, ¿sí? La onda de repolarización auricular queda incluida en la onda de despolarización ventricular, que es la contracción. Entonces, por eso es que no se ve. Tienes razón. Lo vamos a ver pero no quiere decir que no suceda. ¿Vale? No se ve en la gráfica, pero en el aspecto fisiológico sí sucede. Esto se contrae y aquí la aurícula se relaja. ¿Sí? Cuando se relaja, pues cuando el ventrículo se contrae. ¿Sí? Pero por eso no se ve. Tienes razón, así es. Lo vamos a ver con más detenimiento cuando cuando veamos electrocardiografía, pero así es, muy bien. Sí sucede en el aspecto hemodinámico y mecánico, pero no se aprecia en el electrocardiograma. Vamos a decirlo, es un artificio. El que el QRS, que es mucho mayor, oculte la repolarización auricular. Pero sí, de que está ahí, ahí está. ¿Verdad? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Ok, muy bien. Entonces, ya nada más, un poquito más. Entonces, vamos a seguir viendo unos días más esto del ciclo cardíaco, ¿verdad? Entonces, esto del ciclo cardíaco, dijimos que la primera aproximación son los ruidos cardíacos, ¿verdad? Son los ruidos cardíacos. Entonces, vean ustedes, ¿sí? Si queremos escuchar los ruidos cardíacos, pues entonces está muy arriba, no sé por qué. No me había fijado. No me había fijado.
No me había fijado en esto, ¿verdad? Entonces los focos de auscultación, ¿sí? Son mitral aquí, ¿sí? Tricúspide acá. No sé, no me había fijado en esto. Acá, ¿sí? Y pulmonar aquí. Y aórtica aquí. Pregunta. ¿En ese sitio es donde están las válvulas? Anatómicamente ahí están las válvulas. ¿Cómo ven? Si nosotros pensáramos que los ruidos cardíacos se están dando por el cierre o la apertura de las válvulas, entonces diríamos, pues aquí se escucha. Si aquí se escucha, pues aquí debe de estar. Y se abre y se cierra y por eso lo escucho ahí. Y la pulmonar debe estar acá, ¿sí? Y pues la tricúspide debe estar acá. Y la mitral debe estar acá. Ese es otro dato, ¿sí? Ese es otro dato que apoya el que los ruidos cardíacos no están dados por el cierre y la apertura de la válvula, ¿sí? Sino por el flujo de la sangre. Fíjense, en la válvula mitral, ¿sí? Tengo, okay. En la válvula mitral, ¿sí? El flujo de la sangre es hacia acá. Por eso es que nosotros escuchamos ¿sí? Aquí. Bueno, ok. Entonces, sí, porque el flujo es para acá. El ruido no es aquí. ¿De acuerdo? De la tricúspide, el flujo de la sangre es para acá. Por eso es que escuchamos aquí. ¿Sí? Y luego, ¿sí? Y luego el flujo de la sangre, ¿sí? A través de la válvula pulmonar, ¿sí? Debe ser adelante, bueno, no se ve aquí, pero el flujo de la pulmonar, pues bien, sale de aquí y sale, ¿sí? O sea, entra por aquí y sale para acá. Entonces, ustedes van a escucharlo. ¿Sí? Y finalmente, ¿sí? Aquí sí se ve, el flujo de la aorta es para allá. Entonces, ¿sí? Pero las válvulas están casi todas en la misma posición. Aquí está la mitral, aquí está la tricúspide, atrás está la pulmonar y a un ladito está la aorta. Entonces, casi todas quedan en un mismo plano. ¿Sí? Por eso es que no es por el cierre y la apertura, ¡tuc, tuc, tuc!, que hagan ruido, sino por el flujo de la sangre. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, mato, borrar.
Muy bien. Ok, sí, entonces, esa es la cuestión. Mañana pues vamos a hablar sobre algo de auscultación. ¿Les parece? Bien, muy bien. Alberto, ¿ahí estás? Sí, doctor. Bien. Jonathan. Ok, Leobardo. No, pues Leobardo ya hablaste. Ernesto, ¿ahí estás? Sí, doctor, aquí estoy. Ándale pues. Eduardo. Eduardo Gutiérrez Rivera. Ok, muy bien. Iba a decir María Fernanda, pero ya vi que se movió. Parecía que no te movías, María Fernanda. Muy bien. Muy bien, jóvenes, los dejo, ¿sí? Para que entren a su otra clase y aguántenme esta semana. Esta semana termino con lo de la Comisión Mixta General. Ya, descansamos un ratito, ¿sí? Todos los maestros nuevos, a los que se les paga y todo, es lo más aburrido del mundo que puedan imaginar. Pero en fin, hay que hacerlo. Nos vemos. Desayuno. Hasta mañana. Nos vemos, doctor. Hasta mañana, doctor. Gracias, profe.